Lazo lo que se propone es concentrar el poder. Por eso es que en el tema de extradición, como habíamos señalado, no va a resolver el problema ni del microtráfico, ni del narcotráfico, y peor el problema que hoy estamos viviendo del sicariato. Porque mientras no existan políticas públicas no se van a resolver los problemas que han conllevado este tipo de cosas. Segundo, el tema del Consejo de Participación Ciudadana es lo que más le interesa al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque desde ahí se elige, ¿no es cierto?, contralor, se elige fiscal, se elige la superintendencia de bancos, se elige defensor del pueblo, al igual que el defensor público y los miembros de la legislatura. Es decir, lo que el gobierno nacional busca, tener autoridades que le permitan impulsar su proyecto privatizador. ¿Qué es lo que dicen las letras chiquitas, como dice el pueblo ecuatoriano? Habla que luego de 1 año, 8 meses, en el tiempo en el cual se hagan los reglamentos, los instructivos necesarios, recién entrarán en vigencia todo lo que es de la consulta popular. Mientras tanto, dice él, quedarán las mismas autoridades prorrogadas en funciones. Es decir, seguiremos con el contralor encargado, seguiremos con el superintendente de bancos que está prorrogado en funciones o subrogando funciones, seguiremos con los mismos problemas de la Fiscalía, al igual que también seguiremos con la misma... Están asegurando los puestos de trabajo ellos, nada más. ¿Perdón? Están asegurando los puestos de trabajo ellos. Lo que están asegurando es el proyecto neoliberal del gobierno, porque requiere de todas esas instituciones del Estado para que no tenga fiscalización, pues, el gobierno nacional. Si tienes un contralor que está a tu servicio, evidentemente que no va a fiscalizar como debería hacerse. Esto ya lo vivimos en el tiempo del correísmo. Recuerden ustedes lo que pasó con Poli. Y recuerden también lo que pasó en el tiempo del fiscal Gado Chiriboga. Recordemos también lo que pasó cuando había, ¿no es cierto?, el superintendente de bancos que le hacía el juego también al correísmo. Es decir, controló todas las instituciones del Estado para desde ahí implantar un modelo que afectó a la larga los intereses de los sectores sociales y populares. Por eso es que ahora Lazo busca seguir haciendo este tipo de cosas, busca controlar la justicia para desde ahí avanzar en su proyecto de privatizaciones. Y en ese marco, evidentemente, también está el hecho de que trata de endosar el voto de la consulta a sus amigos. Por eso es que intenta poner algunas preguntas que pueden aparecer como algo positivas. Y me voy a referir al tema de la Asamblea Legislativa. Cuando se dice, por ejemplo, de que es necesario reducir el número de asambleístas porque la Asamblea no ha resuelto los problemas. Mucha gente que tiene evidentemente un rechazo a la Asamblea, porque más del 93% hemos señalado que esta Asamblea no sirve, al igual que no sirvió la Asamblea del correísmo. Y evidentemente, aprovechándose de ese desprestigio, quiere, ¿no es cierto?, tener una votación interesante en la consulta popular para ver si eso le endosa a su partido político en las elecciones seccionales. Sin embargo, nada tan falso y tan mentiroso como el hecho de decir que porque se reduce el número de asambleístas ya se va a resolver el problema de la Asamblea. Recuerden ustedes que en los años 90 teníamos cerca de 60 a 80 diputados. ¿Y cómo terminó ese Congreso? Terminó en los mismos problemas que la actual Asamblea y que la Asamblea anterior, porque el problema no está en el número de asambleístas, está en la calidad de la Asamblea, que debería hacer leyes que garanticen los derechos de los trabajadores y los pueblos. Estas asambleas lo que han hecho es pasarse discutiendo el tema de los diezmos, se han pasado discutiendo si les dan cargos para sus amigos o cualquier cosa. Por eso es necesario entender entonces que con la consulta popular no se va a resolver el problema ni de la Asamblea y peor todavía el tema de las leyes que requiere la sociedad ecuatoriana para mejorar su calidad de vida. Señor presidente, ¿no piensa usted que se debe hacer una ley que solamente las autoridades deben ser para un periodo y no para dos? Recuerden ustedes que son los sectores sociales y populares los que planteamos, por ejemplo, el tema del rechazo a la reelección indefinida. Siempre han sido los grupos de poder los que han querido reelegirse de manera permanente para desde ahí hacer uso de los recursos en su favor, no en favor del pueblo ecuatoriano. Por eso es necesario establecer evidentemente de que debe existir una verdadera democracia.
Y en esa verdadera democracia necesitamos los diferentes actores sociales jugar nuestro papel importante en defensa de los intereses de los trabajadores de los pueblos. Y yo voy más allá. 2 partidos políticos es suficiente porque tantos recursos económicos que se gastan a tantos partidos por cuestiones políticas que salgan, pero nadie propone eso. Mire, nuestra Constitución garantiza los derechos sociales y políticos, y entre ellos garantiza el derecho a la libertad de organizarse, y organizarse tanto en movimientos y organizaciones sociales y populares, sindicatos, comités de empresas, asociaciones, como también lo hacen partidos políticos. El problema no es el número de organizaciones políticas que puedan existir. Estados Unidos tiene 2, y allá no se ha acabado el tema de la pobreza, de la miseria. Más bien ustedes pueden ver cómo millones de estadounidenses cada vez más son sometidos a la pobreza y a la miseria. Los problemas estructurales del país son los que deben cambiar. Y esos problemas estructurales no están planteados dentro de la consulta popular. Por lo tanto, no podemos caer en el juego del presidente Lasso, que quiere hacernos ver como que ya señalando de que se va a poner límites a los movimientos o partidos políticos, se van a resolver las cosas. Va a ser mucho más por un elemento, porque se va a elitizar aún mucho más el tema de la política. ¿Quiénes van a poder llegar a las curules de asambleístas, de diputados o a la presidencia de la República? Los partidos que tienen recursos económicos. Los sectores sociales que no han sido tomados en cuenta en esos partidos, estaremos relegados. Entonces, evidentemente que tampoco es la respuesta. En la asamblea, eso se debe eliminar. Perdón, no le escuché. Hay un poco de corrupto en la asamblea que se puede eliminar. Evidentemente, y para eso necesitamos leyes que signifiquen combatir de mejor manera el tema de la corrupción. Recuerden ustedes que el Frente Popular y el Frente Unitario de Trabajadores presentamos una ley o una propuesta de lo que debería haber sido, ¿no es cierto?, la ley de extradición de dominio. También planteamos la muerte política, es decir, gente que estaba vinculada a los actos de corrupción no podía participar nunca más dentro de las contiendas electorales o acceder a un puesto en el sector público. Sin embargo, creo, Partido Social Cristiano, Alianza País, la Revolución Ciudadana, todos los partidos políticos se opusieron a la propuesta de que exista una ley que combata con mayor fuerza el tema de la corrupción. Eso hubiese sido bueno que nos consulte, por ejemplo, dentro de la consulta popular, y eso tampoco se encuentra en estos momentos. Gustavo, ¿quién acaba de llegar y...? Vamos a... Él es el magíster David Rosero, el candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Yo quiero realizar la última pregunta a usted, mi querido amigo. A ver, 2 preguntas. Yo creo que en esta vida solamente son intereses. Yo me recuerdo que el video popular apoyó una vez al señor Lasso. No siempre regresa por ustedes. Solamente el pueblo no les conviene, nada más. Otro tema. La gente no sabe qué hacer. Si dicen no, es la consulta de Correa. Si dice sí, es la de Lasso. ¿Qué hacemos en nuestro país sobre esta situación? Aquí no se trata de defenderle ni a Correa, y peor al señor Lasso. No, Este es el no desde el ángulo popular, este es el no desde el ángulo social, en defensa de los intereses de los trabajadores y los pueblos del Ecuador. No estamos defendiendo a quienes se robaron la plata, ellos deben venir a responder, deben venir a entregar los recursos que se llevaron y hoy se encuentran en los paraísos fiscales. Y evidentemente, en momentos particulares, en condiciones objetivas, nosotros llamamos a derrotar de todas las formas al correísmo. Y derrotarle al correísmo tenía que ver con evitar el tema de la reelección indefinida. Y evidentemente que en ese momento necesitábamos tomar una posición. Y en esa posición es que las organizaciones sociales definimos, vamos a votar en contra del presidente, el expresidente de la República, el señor Correa. Esa fue la postura de Unidad Popular. Y en ese marco nosotros ratificamos el hecho de que fue correcto enfrentarle al correísmo porque son los responsables de la crisis que hoy vive el país. Bueno. A continuación tenemos la intervención del magíster David Rosero. Él es el candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bienvenido, magíster David Rosero.
Estamos al aire, compañeros. Un saludo cordial a los orenses, a los habitantes de Machala y los diferentes cantones del Oro. Como uno más de ustedes, mi madre es del Cantón Pasaje, es orense también. He venido a visitar a los trabajadores, los pueblos, los habitantes de esta hermosa provincia y sus cantones como candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Quiero agradecer el respaldo que hemos obtenido a nivel nacional a los trabajadores, a los maestros, a los comerciantes minoristas, a las mujeres, a los colectivos ciudadanos, a esta propuesta de David Rosero como candidato al Consejo de Participación en el Casillero 3, y en ese sentido plantear que nuestra candidatura sigue firme, vamos rumbo a la victoria en este febrero, con el respaldo de las organizaciones y de los sectores populares. Convocar a votar no en la consulta popular, ya que el presidente Lasso pretende colocar a dedo a algunas autoridades del Estado en las preguntas 5 y 6 y negar el derecho al voto al pueblo ecuatoriano en lo que tiene que ver la designación de autoridades. En ese contexto nosotros planteamos 3 propuestas puntuales. La primera, designar autoridades independientes del gobierno mediante concursos de méritos de oposición donde cualquiera pueda fiscalizar las travesuras envuelto en escándalos de irregularidades en la administración pública. En ese sentido, señalar que continuamos en este recorrido nacional, vamos a estar en Machala, en Pasaje, en otros cantones el día de hoy y también el día de mañana, y obviamente agradecer a todos los sectores sociales que han visto en esta candidatura una opción para los pueblos y los sectores de la sociedad civil organizada. Para mayor, bueno, como docente también que soy universitario, quería presentar, esta es la papeleta que vamos a tener en las elecciones. Ahí estamos en el casillero 3 de la lista de hombres, David Rosero como candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Señor Rosero, ¿cómo analiza usted los últimos escándalos que se vienen dando de parentesco del actual presidente? ¿Qué criterio le merece esta situación? Se refiere al presidente de la República. Básicamente me parece que lo están manejando al país como un banco. Los que trabajaban en ese banco de Guayaquil hoy gobiernan el país y algunos están prófugos. Mire que el presidente no ha cumplido con las necesidades de la población, ni siquiera con la reducción de las tasas de interés, que bien lo podría hacer, y sin embargo se han dedicado a meter la mano en otras instituciones del Estado. En ese sentido, nosotros creemos que la consulta popular es una cortina de humo y es como cuando usted va al banco de Guayaquil a pedir un crédito en la consulta. No leemos a veces la letra pequeña del préstamo que nos quieren colocar y luego estamos endeudados. Lo mismo. Finge derechos que no solucionan los problemas del país y se van a gastar 30 millones de dólares que podrían servir para pagar a los obreros del gobierno provincial de El Oro, para medicinas en los hospitales. Y también quiero señalar mi solidaridad. Recientemente yo llegaba y ya me decían que estaban exigiendo al señor Clemente que pague a los trabajadores. Quiero expresar también mi solidaridad y exigir efectivamente que se cumplan todos los derechos. Por eso me parece que es importante que el gobierno, en lugar de dedicarse a interferir en otras funciones del Estado, se dedique estos 2 últimos años que le quedan a trabajar por las promesas de campaña que aún no cumple. En caso de llegar a dónde ya designar su gestión. 3 cosas puntuales que acabé de decir: designar autoridades independientes del gobierno con concursos públicos donde la gente pueda participar presentando sus carpetas para acceder al servicio público, fortalecer la organización social, educando a la ciudadanía en sus derechos para el empoderamiento ciudadano y la lucha para conseguir sus reivindicaciones, como lo hemos venido haciendo a lo largo y ancho del país mediante diferentes procesos de formación. Y en tercer lugar, fiscalizar a los traviesos del gobierno.
Esa es una fundamental acción para que, si antes teníamos Pedro Delgado, ahora se nos escape Danilo Carrera. Si antes teníamos a otros operadores de los gobiernos anteriores, ahora el señor Aparicio Caicedo deje de interferir en las funciones del Estado. Señor Rosero, la verdad que esto es puro cuento, yo no le creo, no entiendo a nadie. Cuando dicen, no, vamos a asignar autoridades que no estén inmersos en ningún partido político, pero eso es puro cuento. Yo al menos no lo creo. Bueno, usted tiene una posición, una línea también política. No, tampoco. En todo caso, lo importante es que los concursos... Sino que a mí no me gusta que se le venga a mentir al pueblo, nada más. Los concursos tienen que ser abiertos, es decir, si rojos, amarillos, verdes, de cualquier ideología participan en igualdad de condiciones, me parece que eso es lo concreto y lo conveniente. Pero no solo personas que por tener el carnet de creo quieran ser luego contralor, fiscal o vocal de la judicatura. Lo que también pasaría con la consulta popular que pretende el gobierno. No nos sorprenda que lo veamos después al señor Danilo Carrera como contralor, a otro señor del Banco de Guayaquil como fiscal. Eso es lo que va a pasar en la consulta, que va a ser rechazada, yo estoy consciente, por el pueblo ecuatoriano. Y en ese sentido, para hacer estos concursos de participación, lo importante es tener reglas objetivas para la ciudadanía. ¿A qué disculpó usted a ser candidato para la decisión? ¿Perdón? ¿Qué la motivó a hacer la consulta? Bueno, la consulta que pretende hacer el gobierno, cuando uno lee los anexos, se da cuenta que existe una trampa de concentración de poder. El incremento de la corrupción en el Ecuador es directamente proporcional a la concentración de poder. Y esa telenovela ya la vivimos. Y ahora nuevamente se está pretendiendo hacer lo mismo, solo cambian las caretas y los actores. Por eso es que la motivación es develar que la intención del presidente de la República es poner a dedo a los consejeros de participación porque se niega el derecho al voto, y también a las autoridades de control. Por eso es necesario mandar un mensaje claro al presidente de la República de que se dedique a invertir en lo social, en la obra pública, en los sectores sociales, y efectivamente deje de meter la mano en otras funciones del Estado. ¿Cómo hacer que la gente confíe en que se nos den vuelta en escándalo por este tema? Quitando las garras del gobierno de la institución, eligiendo a personas democráticas y que hemos tenido una trayectoria firme de lucha en favor de los derechos de la ciudadanía. Por eso hemos conversado con otros candidatos, David Rosero en el casillero 3 en la papeleta de hombres, Manuela Daquilema en las de nacionalidades y Tatiana San Pedro en la lista de mujeres. A nombre del Frente Popular de la provincia del Oro, queremos una vez más agradecer a los amigos de los medios de comunicación de la provincia, en donde han dado la cobertura, a nuestro compañero Nelson Erazo, presidente del Frente Popular a nivel nacional, al magíster David Rosero, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nuestro agradecimiento sincero a ustedes y muy buenos días, amigos periodistas. Gracias a